Ya se encuentra completamente disponible Windows 10 2022 Update, es decir, Windows 10 22H2. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos, vámonos al grano porque Windows 10 22H2 o 2022 Update ya se encuentra completamente disponible. Hay que destacar un poco acerca de esta actualización, pero de momento ya vía Windows Update, si tienes Windows 10 en la versión 21H2, 20H2, ya puedes actualizar a esta más reciente actualización que está ya disponible. Y bueno, hay que destacar que a raíz de que ya se sabe que se le está dando más continuidad a Windows 11, obviamente trae pocas características, pocas novedades esta actualización, y es que Windows 10 versión 22H2 es la 12ª actualización de características que Microsoft está implementando a este sistema, la cual obviamente prácticamente todos los que tengan en la versión 21H2, 21H1, 20H2 pueden actualizar. Y bueno, hay que destacar que de manera totalmente general, porque estarás viendo ahí lo que es el blog oficial donde lanzaron ahí todo en referencia a esta actualización, que están ahí modernando todo en referencia a cuestiones prácticamente de seguridad. No tiene demasiadas novedades, pero las más resaltables o la que viene a solucionar ciertos problemas te las voy a estar enumerando mientras estamos viendo obviamente todo esto en referencia al blog, pero también acerca de que ya puedes descargar e instalarla. Y bueno, vámonos directo ya con respecto a las características, porque se les proporciona la capacidad de dar un consentimiento para recibir notificaciones urgentes cuando el asistente de enfoque está activado, funcionalidad restaurada para escenarios de implementación de Windows Autopilot que se ven afectados por la mitigación de seguridad, también la reducción de sobrecarga de contenido a recursos en escenarios de muchas operaciones de entrada y salida, se mejoró la confiabilidad de un reinicio de botón después de una actualización del sistema operativo, se solucionó un problema que hace que el canal de registro de eventos de restricciones sea inaccesible, se solucionó un problema en OneDrive, se añadieron funcionalidades agregadas al almacenamiento en caché de información adicional, también se solucionó un problema que podía causar que la reproducción consecutiva de videoclips fallara en ciertos juegos con DirectX 12. También se solucionaron problemas que podrían hacer que Windows dejara de funcionar cuando se habilitaba el control de aplicaciones de Windows Defender. Se solucionaron problemas que afectaban a la altura de cuadro de búsqueda. También se solucionó un problema que causaba que el servidor de perfil de Windows fallara. Y bueno, como tal, sin duda son pocas las características que tienen añadidas. Prácticamente son soluciones a errores, pocas novedades en cuanto a ver ahí, por ejemplo, cambio de interfaz. Únicamente todo el entorno para que este sistema siga siendo productivo hasta su final de soporte, el cual ya se sabe justamente. Así es que pues es lo que hay, no hay demasiado a destacar. Lo más recomendable es que si actualices a esta versión. Así es que, bueno, mientras vemos lo que es el blog de Windows, también es importante destacar que te voy a estar dejando también lo que es el enlace para que puedas descargar, en el caso de que no te aparezca ahí vía Windows Update, el asistente de Windows 10 2022 Update, la versión 22H2. Ya sabes, darle clic ahí al asistente. Obviamente que me va a estar saltando un error porque yo estoy en Windows 11, pero ahí está el asistente de actualización que solo funciona con dispositivos compatibles con Windows 10. Yo estoy ejecutando Windows 11, pero muy fácil, muy sencillo. Siguiente, instalar, y de esta manera ya saltas a la versión 22H2. Así es que de igual manera la herramienta de creación de medios. También el día de hoy por la mañana ya está disponible las ISO oficiales de Windows 10 22H2 en cualquiera de sus lenguajes. Así es que puedes seleccionar ahí el idioma y darle ahí en confirmar, para que de esta manera puedas descargar la versión de 32 o 64 bits, ISOs completamente oficiales de la versión 22H2. Y de igual manera han actualizado lo que es el blog para los de TI, donde quieren informar todo en referencia a esta actualización, que sin duda está ayudando a las empresas, solucionando errores y bueno, prácticamente todo el entorno de la productividad. Así es que es importante destacar que es una actualización que era prácticamente un switch, que ya si tenías Windows 10 con las más recientes actualizaciones, ahí estaba la versión 22H2 y únicamente esto viene a activar el switch para que sea la versión más reciente, que sin duda hay que destacar que, ojo, porque ya se está confirmando, se está declarando que la fecha de fin de soporte de la actualización de Windows 10 2022 Update
para lo que es la versión Home y Pro es 14 de mayo de 2024 y la versión Education y la versión Enterprise para el 13 de mayo también del 2024. Es el fin de soporte que se tiene ya registrado para esta actualización 2022 Update, que es para Windows 10. Así es que ya lo sabes, no hay más que destacar. Sin embargo, sabemos que todo últimamente se está centrando en referencia a Windows 11. Y ojo, porque más tarde, en un par de horas, estoy elaborando un video también acerca de la actualización Momentos 1, que ya se declaró una información al respecto con esto, de la actualización del primer momento, que va a activar ciertas funciones. Esta actualización ya se está ahí cocinando, ya está preparándose, se está lanzando de manera paulatina, así es que también estaré elaborando otro video más tarde. Así es que nada, ya lo sabes. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, Windows 10 22H2, completamente disponible, pocas novedades que hay que sacar, pero más sin embargo sigue siendo un sistema completamente intuitivo, productivo y obviamente con menos errores que Windows 11. Eso sí, te lo aseguro. Prácticamente las mejoras a resaltar sería Focus Assistant, Windows Autopilot y las correcciones. No hay nada más a resaltar en cuanto a esta actualización. Únicamente que también hay un cambio ligero de 19.044 de la versión 21H2 a la 19.045 en esta compilación 22H2. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima, que será en un video en un par de horas. Más saludos fuera. Peace out.